Bueno, buenas tardes. Primero agradecimientos al comité organizador por la invitación. Entonces yo les voy a exponer el tema de amniocentesis en la ruptura prematura de membranas. Prácticamente desde hace más de 10, 12 años, en todos los protocolos que existen acerca del manejo expectante de ruptura prematura de membranas, se considera la amniocentesis dentro de la evaluación inicial de pacientes con esta patología. Este es uno de esos protocolos, este es un algoritmo de manejo de este autor, Brian Mercer. Brian Mercer es uno de los autores que más ha escrito acerca de ruptura prematura de membranas. Si colocamos su nombre en una base de datos van a salir abundante literatura acerca de la ruptura y pues también ha sido referenciado en otros artículos, por eso tomé este algoritmo. Este es el manejo que él plantea en la ruptura prematura remota al término, o sea, por debajo de las 32 semanas. Él propone, pues aparte de hacerle las demás, todo lo que debemos hacer a la ruptura, él propone siempre hacerle la amniocentesis para tomarle un perfil infeccioso. El algoritmo que él propone en la ruptura cerca al término, o sea, entre las 32 y 34 semanas, es que aparte de hacerle el perfil infeccioso por medio de amniocentesis, a ese tipo de pacientes también debemos hacerle pruebas para maduración pulmonar, siempre entre las 32 y 34 semanas. Eso nos va a cambiar la conducta, pues puede ser que el líquido salga positivo para infección, o sea, esa paciente se irá a desembarazar, puede ser que salga un pulmón maduro, también se desembarazará, o si no hay disponibilidad del recurso, si encontramos en la amniocentesis un pulmón inmaduro o ausencia de infección, pues hay dos posibilidades: colocarle sus corticoides y evacuarla después de haberle aplicado el esquema, o se podría llevar un manejo expectante máximo hasta las 34 semanas. A pesar pues de que estos protocolos ya están desde hace tiempos, aparece este artículo en el American Journal en el 2004, donde se hizo una encuesta a proveedores en medicina materno-fetal acerca de qué era lo que ellos hacían en el manejo de la ruptura prematura de membranas pretérmino. Se entrevistaron a 508 proveedores en medicina materno-fetal en Estados Unidos y en 13 países más. Entonces se les preguntó sobre el uso de esteroides, antibióticos. Respecto al uso de esteroides y antibióticos, casi hubo unanimidad, casi el 100% lo utilizan, tocolítico el 73%, el sulfato de magnesio el 98%. Pero al preguntarles sobre la realización de amniocentesis, solamente respondieron que el 66% realizaban amniocentesis como manejo inicial. Bueno, aquí no aclaran en este artículo por qué no lo hacían, solamente si la hacían o no lo hacían, y solamente el 78% realizaban pruebas de maduración pulmonar. De los que hacían la amniocentesis, de ese 66%, los estudios que ellos pedían, la tinción de Gram la pedían en el 94%, las pruebas de madurez pulmonar en el 91%, la glucosa en el 88%, cultivos en el 86%, recuento de leucocitos, cultivo para ureaplasma, y también pedían marcadores inflamatorios, como es la interleuquina o el factor de necrosis tumoral alfa, también en un 10%. De los que hacían pruebas de madurez pulmonar, que eran ese 78%, se les preguntó cuándo la hacían. El 22% respondió que antes de las 32 semanas, el 48% a las 32, a las 33 es el 6%. Entonces, pues no había un acuerdo realmente de cuándo solicitar las pruebas de maduración pulmonar. Entonces, de ahí surgen varios interrogantes. ¿Por qué sucede esto? Si tenemos varios protocolos que ya están desde hace varios años, ya hay suficiencia de evidencia, ¿por qué no lo hacemos? Puede ser que haya desconocimiento de estos mismos protocolos, puede ser que se considere que sean un diagnóstico invasivo, que haya riesgos, no haya disponibilidad del recurso, que haya dificultades técnicas. A veces el líquido puede estar disminuido, entonces puede ser difícil tomar la muestra del líquido, puede haber riesgo de punción del cordón o del feto, puede haber dificultades para el procesamiento o puede haber costos, ¿no? Cualquiera de estas son las razones, pero la evidencia ya ha demostrado que la amniocentesis, en manejo de ruptura prematura de membranas pretérmino, su principal objetivo es esto: establecer una posibilidad de manejo expectante. Entonces, mediante esa amniocentesis vamos a tener una muestra para estudio microbiológico y bioquímico. Entonces, ¿qué vamos a detectar con esto? Aunque no es nuevo, ahora ya estamos hablando de que podemos detectar lo que es la inflamación intraamniótica versus la invasión microbiana, y aparte de eso, pues podemos hacerle pruebas de maduración pulmonar. El manejo expectante sí es importante en las pacientes con ruptura prematura de membranas, porque ya está demostrado que si entre las 24 y 28 semanas, por cada día que dejemos pasar, aumenta un 2% la posibilidad de sobrevida de ese feto. Y entre las 28 y 32 semanas, por cada día aumenta un 1% diario. Entonces la amniocentesis nos va a permitir esto, o sea, definir cuándo desembarazar a esa paciente, pues sopesando todo eso: la prematurez, los riesgos fetales, los posibles neonatales y también pues los maternos. Ya conocemos pues los factores de riesgo y posibles mecanismos de la ruptura prematura de membranas. Dentro de ellos ya está bien conocido que la infección es uno de ellos, aparte de todos los demás. Entonces, por eso es que queremos documentarla.
Se ha visto que en la ruptura prematura de membranas puede haber infección subclínica hasta en el 50% de los casos, en los cuales ya hay invasión de la cavidad amniótica, ya se documenta hasta en la mitad de los casos síndrome de respuesta inflamatoria fetal, y ya también se conoce que a pesar de que no demostremos invasión microbiana, sí se puede documentar inflamación intraamniótica, y esto ya, como les voy a hablar más adelante, también tiene repercusiones en el feto. La edad gestacional es inversamente proporcional al porcentaje de infección, o sea, a menor edad gestacional hay mayor riesgo de infección, entre las 24 y 28 semanas el 40%, en relación con las 30 a 36 semanas, que es nomás el 20%, o sea, menor edad gestacional, más riesgo de infección, y con mayor razón tenemos que hacer una amniocentesis. ¿Por qué la FAC de detectar infección? Por esto, por el riesgo de parálisis cerebral. Se ha visto que fetos pretérmino con corioamnionitis, el riesgo de que vayan a tener una parálisis cerebral aumenta entre 2 a 3 veces de aquellos fetos que no tengan ninguna infección. Entonces, otra razón más para hacer la amniocentesis. ¿Qué pruebas podemos utilizar cuando hacemos, qué solicitamos? Entonces, pues siempre solicitamos el estudio microbiológico, los cultivos de anaerobios, de micoplasma, tinción de Gram, y entre los estudios bioquímicos podemos solicitar esterasa leucocitaria, glucosa, deshidrogenasa láctica, interleuquinas 1, 6, 8, 12, el factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nítrico, la prostaglandina E2, y también podemos solicitar la metaloproteinasa 8. Respecto al cultivo del líquido amniótico, uno pensaría que el cultivo pues, nos va a dar siempre la respuesta del tipo de infección, pero no, eso no sucede. Se ha visto que en infecciones que son muy localizadas, que se localizan entre la decidua y el corión, puede haber invasión bacteriana sin que hacia la cavidad amniótica. Entonces el cultivo nos va a salir negativo. Entonces se ha visto que la sensibilidad y la especificidad del cultivo también es limitada, una sensibilidad del 65% y una especificidad del 85%. Otra desventaja es que el cultivo también requiere medio especial para clamidia. No en todos los sitios, la mayoría de centros no realizan cultivo especial para clamidia. Lo otro es que tenemos que esperar mínimo 48 horas para poder obtener resultados. Una ventaja sería pues que sí nos determina la sensibilidad antibiótica, ¿no? Respecto al Gram, como sabemos, el líquido amniótico debe ser estéril, no debe haber ni bacterias ni leucocitos, o sea, un Gram positivo es diagnóstico de infección. Lo que vamos a ver es pues, si hay bacterias y presencia de leucocitos, pero una tinción de Gram negativa tampoco nos va a excluir una infección. La tinción negativa, por ejemplo, para micoplasma, ureaplasma y clamidia, no se tiñen con la tinción de Gram, entonces se nos pueden pasar por alto algunas infecciones y la tinción de Gram siendo negativa. Lo que sí podemos saber es que cuando tenemos una reacción leucocitaria importante, o sea, una presencia de glóbulos rojos más de 50 células por mililitro, es sugerente de infección por micoplasma. Lo otro es que la capacidad de precisión de esta prueba también depende de la concentración de microorganismos. Puede ser que en estadios iniciales de la infección, esta concentración sea muy bajita, o sea, esté por debajo de 10 microorganismos por mililitro, entonces va a salir también negativa. Si no está por encima de 10 microgramos por mililitro, la tinción va a salir negativa. ¿Cuál es la microbiología? La principal la tenemos es el ureaplasma, el micoplasma y la flora mixta, pero podemos encontrar todo lo que encontramos en el medio vaginal. Tenemos la garnerela, el estreptococo, pectoestreptococos, hasta cándida también se puede encontrar dentro de los gérmenes al realizar un cultivo de líquido amniótico. Respecto a los valores de eficacia del Gram, este es un estudio que se realizó en el 98, donde se documentó infección intraamniótica cuando teníamos un Gram positivo o un aumento en el glóbulos rojos. Tenemos una sensibilidad y una sensibilidad del 80% y una especificidad del 91%, o sea, tampoco son absolutos los valores de eficacia del Gram. Otra prueba que podemos utilizar en líquido amniótico es la esterasa leucocitaria, pero también tiene una desventaja, depende de la cantidad de leucocitos que encontremos en el líquido. Esta actividad de esta esterasa leucocitaria pues, se incrementa cuando hay presencia de polimorfonucleares en presencia de infección. Es una prueba de diagnóstico rápido, los valores de eficacia están aquí, la sensibilidad del 91%, especificidad del 84%, tiene un valor predictivo del 95% y un valor predictivo del 74%. Respecto a los niveles de glucosa, pues ya es bien sabido que se consume la glucosa cuando hay una infección, entonces tenemos unas concentraciones de glucosa disminuidos. El punto de corte que se utiliza actualmente es por debajo de 14 miligramos por decilitro, pero si bajamos ese punto de corte a 5 miligramos por decilitro, vamos a tener hasta un 90% de que ese cultivo nos va a salir positivo. Este punto de corte lo tomamos de este estudio que hizo Romero, donde encontró estos valores de eficacia, una sensibilidad del 87%, una especificidad del 92%, un valor predictivo del 98% y un valor predictivo del 63%.
Lo otro que podemos solicitar cuando tomamos una amniocentesis para detectar infección es los niveles de deshidrogenasa láctica. También lo mismo, también depende de la actividad leucocitaria, se produce por el aumento de esta actividad de estas isoenzimas, la isoenzima 4 y la isoenzima 5. Hay varios trabajos respecto a la deshidrogenasa láctica, inclusive se realizó un trabajo en el Hospital Militar, donde ellos encontraron también, pues hallaron lo mismo que se encontró en los otros artículos, que si tenemos un punto de corte por encima de 410 unidades por litro, tiene un alto valor predictivo para coriomionitis. Aparte de eso, si tenemos unos niveles elevados, también hay riesgo de que esa paciente, antes de completar las 36 horas después de haberle realizado la amniocentesis, también tenga su parto. Respecto a las interleuquinas son marcadores inflamatorios, pero ya se sabe que producen daño tisular fetal y ya se sabe que son responsables del síndrome de respuesta inflamatoria fetal y tienen correlación histológica con funiculitis y coriomionitis. El punto de corte, pues en los diferentes trabajos siempre utilizan un punto de corte diferente, pero siempre relacionan que los altos niveles de interleuquinas en líquido amniótico sugieren inflamación o infección. Hay varios artículos donde ya documentan que la inflamación intraamniótica, en vez de documentar infección, es el mejor predictor de resultado adverso neonatal y materno. Las desventajas, o sea, esto de interleuquinas, pues en la práctica no la utilizamos, o sea, costos, disponibilidad, pues más que todo es desde el punto de vista de investigación, pero en nuestro medio pues no las tenemos, ¿no? Hay muchos trabajos, estudian la interleuquina 6, la interleuquina 18, la interleuquina 8. En todos los trabajos muestran que siempre están elevados estas interleuquinas cuando se comparan con los grupos control. Este es un artículo que habló del anterior expositor, donde estudiaron la presencia de metaloproteinasa 9, que también es un marcador de inflamación, y lo correlacionaron con el pronóstico de esos fetos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le hicieron amniocentesis a 219 pacientes con ruptura prematura de membranas, les hicieron cultivos para todo, aerobios, anaerobios, clamidia, y les midieron los niveles de metaloproteinasas. Y los compararon con los resultados neonatales, el ADGAR, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal, la presencia de sepsis, de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, bronclodisplasia pulmonar y enterocolitis necrotizante. En este estudio ellos encontraron que había inflamación intraamniótica, o sea, niveles elevados de metaloproteinasa 9 en el 42%. Que había infección intraamniótica en el 23%, o sea, cultivo positivo solamente en el 23%. Pero encontraron esto, que había inflamación con cultivo negativo en el 23%, pero que esos pacientes, con inflamación, pero con cultivo negativa, tenían los peores resultados perinatales, o sea, tenían peor ADGAR, mayor ingreso a UCI, sepsis, o sea, la inflamación es un marcador más temprano pues, de complicaciones perinatales. Otros marcadores que también pues, más que todo es de investigación, que no está en nuestro medio, es el factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nítrico y la prostaglandina E2, pues ya está documentado que son predictores de coriomionitis y tiene una relación directa entre su elevación y el tiempo de latencia de ruptura. A mayor tiempo de latencia, pues más se van a elevar. Y aparte de eso, el óxido nítrico y la prostaglandina son sustancias proinflamatorias que así haya o no haya infección intraamniótica, pues pueden desencadenar el parto. También hay muchos trabajos, comparan la interleuquina 6 con el factor de necrosis tumoral, el óxido nítrico. Bueno, en todos estos artículos, estos niveles de estos marcadores están elevados. Respecto a las pruebas de maduración pulmonar, pues todos conocemos cuáles son las pruebas de maduración pulmonar, pero actualmente el recuento de cuerpos lamelares es el test que se considera que es más fácil, más económico y que se correlaciona con madurez pulmonar bioquímica. Como sabemos, es la forma de almacenamiento del surfactante. El recuento de cuerpos lamelares se correlaciona directamente con la relación lecitina-esfingomielina en una proporción lineal. Entonces, si tenemos un recuento de cuerpos lamelares elevado, pues nos va a decir que tiene una maduración pulmonar ese feto. Requiere menos de 1 mililitro de líquido amniótico, toma menos de 5 minutos su procesamiento, el meconio y la sangre no afectan su resultado, no requiere centrifugación. Y el diámetro de este cuerpo lamelar es similar al de las plaquetas, o sea, si tenemos un laboratorio con un equipo electrónico para tomar hemograma, se utiliza el canal de plaquetas electrónico y pues nos va a dar el número de cuerpos lamelares y pues está disponible en la mayoría de centros.
¿Cuáles son los niveles de cuerpos lamelares? Cuando tenemos más de 50.000 cuerpos lamelares ya podemos considerar que hay una madurez pulmonar bioquímica, tiene un valor predictivo del 93% y un valor predictivo del 48%. Si tenemos menos de 15.000 cuerpos lamelares hay un 100% de inmadurez pulmonar y esto nos va a sugerir que tiene ese efecto alto riesgo para síndrome de dificultad respiratoria si lo sacamos. Como conclusiones, en toda unidad que tenga manejo expectante en pacientes en manejo expectante de ruptura prematura de membranas se debe contar con el recurso de la amniocentesis. En nuestro medio pues no tenemos la disponibilidad de las interleuquinas, ni del factor de necrosis tumoral, ni de la metaloproteinasa, pero sí tenemos esto, el GRAM, la glucosa, la esterasa leucocitaria y la LH, que si las combinamos pues nos va a aumentar los valores de eficacia de esta prueba. Son rápidos, sensibles, baratos y pues sencillos para detectar la infección. Y lo que se está hablando ahora, que no es algo nuevo, como les digo, o sea, si tuviéramos la disponibilidad de hacer interleuquinas, pues tendríamos más facilidad para detectar inflamación intraamniótica antes de detectar infección y pues se mejorarían los resultados perinatales. Y lo otro pues es el recuento de cuerpos lamelares, pues también se debe utilizar de screening por lo mismo, es barato, rápido y pues es en la mayoría de centros podríamos tenerlo disponible. Bueno, muchas gracias.